Imagina si existieran versículos de sanación escondidos dentro de la propia Biblia. Pasajes sagrados, ignorados a lo largo de los siglos, y que ahora, en este tiempo exacto de dolor y enfermedad global, son revelados por la más alta autoridad de la Iglesia. Hoy vas a conocer 5 versículos con poder sanador, versículos olvidados pero nunca anulados, revelados públicamente por el nuevo Papa de la Iglesia, Su Santidad León XIV, sucesor de Francisco, ungido con la misión de restaurar la fe herida del mundo. Según él, estos textos son como ríos ocultos que fluyen bajo el suelo árido de la modernidad, listos para brotar con vida para aquellos que tienen sed de sanación. Sanación del cuerpo, sanación del alma, sanación de la memoria. El mundo que emerge de una pandemia, de guerras, de crisis emocionales sin precedentes, es un mundo sediento de respuestas, no solo científicas o políticas, sino espirituales. ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento? ¿Dónde está la promesa de restauración? Fue en medio de estas preguntas que, en su primera bendición Urbi et Orbi, el Papa León XIV habló con una claridad impresionante. Hay palabras de sanación que reposan en las páginas de la Escritura, palabras que han sido silenciadas por el ruido del mundo, palabras que ahora el Espíritu Santo nos llama a proclamar nuevamente. Miles guardaron silencio. Muchos lloraron. Había algo profético en ese momento. No se trataba solo de teología, sino de vida, un llamado a la palabra viva, una convocatoria a la restauración interior. Y no fue casualidad que este mensaje viniera de León el XIV, un hombre conocido por su vida de oración silenciosa, por su celo pastoral entre los enfermos y los pobres, y por su profunda reverencia a la Biblia como fuente de sanación completa, física, emocional y espiritual. La tradición de la Iglesia siempre ha reconocido que la Escritura no es solo doctrina, es alimento, es lámpara, es espada. Pero el Papa nos recuerda que también es medicina. Hay versículos que sanan, hay promesas que restauran. Al estudiarlos, León XIV percibió algo sorprendente. Existen textos que hablan directamente de la restauración, pero que fueron dejados de lado por interpretaciones frías, por dogmas rígidos o por el simple olvido. Palabras de fuego que se convirtieron en letra muerta, hasta ahora. Y ahora, como un pastor que sopla sobre brasas antiguas, el Papa reaviva el fuego escondido en las Escrituras. No trae nuevas doctrinas, revela promesas antiguas, no como teorías, sino como vida, no como información, sino como transformación. Quizás tú estás enfrentando dolores que nadie ve. Quizás cargas con una enfermedad que la medicina no puede explicar. O con una herida emocional que insiste en no sanar. Estos versículos son para ti. Son invitaciones a descansar en Dios. Son declaraciones del cielo sobre la tierra. Son bálsamos que fluyen de la palabra hacia tu espíritu. Por eso, te invito a quedarte hasta el final de este video. Escucha, medita, permite que cada versículo hable contigo. No son fórmulas, son semillas, y hoy, si tú lo permites, van a brotar. Suscríbete ahora al canal Dios Habla. Aquí, las historias de la fe antigua se encuentran con los dolores del presente y revelan la sanación que solo el Eterno puede ofrecer. Al suscribirte, te unes a miles que están redescubriendo la fuerza de la palabra viva. Comencemos este viaje juntos. La revelación de hoy puede transformar tu historia, porque cuando Dios habla, hasta la enfermedad guarda silencio. En Isaías 53:4 dice: «Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores». El primer versículo revelado por el Papa León XIV es uno de los más poderosos de toda la Escritura. Está en el libro del profeta Isaías, escrito cientos de años antes del nacimiento de Jesús, pero que describe con total precisión lo que el Mesías haría por nosotros. Este versículo declara que Jesús tomó sobre sí nuestras enfermedades, nuestras heridas, nuestros dolores.
Y no lo hizo solo de manera simbólica. Lo llevó de verdad. Asumió en su propio cuerpo los efectos de nuestro sufrimiento. El Papa León XIV explicó que este es el punto de partida de la sanación cristiana. Entender que ya no necesitamos cargar aquello que Jesús ya cargó. Muchas personas viven intentando soportar el dolor con sus propias fuerzas, pero Dios nunca quiso que enfrentáramos todos solos. Él envió a su Hijo precisamente para eso, para tomar lo que era tuyo y darte lo que era suyo. La sanación no es solamente un milagro repentino, también es un proceso de fe, de entrega, de intercambio espiritual. Es cuando decimos, Señor, ya no quiero sostener este dolor. Yo creo que tú ya lo llevaste por mí. León XIV contó que, durante su misión pastoral, escuchó cientos de testimonios de sanación provenientes de una única práctica: leer este versículo, orar con él y creer, incluso en silencio. Personas que no encontraban respuesta en la medicina empezaron a experimentar paz, alivio y, en muchos casos, una recuperación total. Uno de los casos más impactantes fue el de un joven seminarista que sufría de dolores crónicos. Ningún examen mostraba la causa. Los médicos decían que era emocional, y lo era. Su corazón cargaba culpa, arrepentimiento y vergüenza. Al escuchar este versículo durante una celebración, sintió que algo se rompía por dentro. Comenzó a llorar. Desde ese día, nunca más sintió esos dolores. Él mismo dijo, era como si hubiera estado cargando algo que solo Cristo podía soportar. ¿Lo entiendes? Hay dolores que sí nos corresponden, pero hay dolores que Jesús ya tomó, y aún así insistimos en sostenerlos. Por miedo, por duda, o simplemente porque nunca nos enseñaron que podemos soltarlos. Este versículo es mucho más que una frase bonita. Es un recordatorio de que la cruz no fue en vano. Tocó cada parte de nuestro ser, cuerpo, mente y alma. Repite esta verdad ahora con fe, como una oración. Señor Jesús, yo creo que tú llevaste sobre ti mis enfermedades. Entrego a ti mi dolor. Recibo tu paz. Tal vez sientas algo ahora, o tal vez el cambio vendrá poco a poco. Pero cree, algo ha comenzado. Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. El Papa León XIV dijo, toda sanación comienza con la fe, y la fe comienza al escuchar la palabra. Este versículo es una semilla de sanación. Plántala cada día. Imagina si cada mañana comenzaras así, con esta palabra en tus labios. Imagina cómo reaccionaría tu alma, cómo se fortalecería tu salud emocional, cómo tu fe echaría raíces profundas. No es magia, es fe viva, no es religiosidad, es relación con el Cristo que llevó sobre sí nuestras heridas. Puede que haya sido rechazado por personas, puede que haya sido incomprendido por médicos, pero hay un Dios que conoce cada célula de tu cuerpo, cada lágrima, cada dolor que no aparece en los exámenes. Y Él ya llevó todo eso hasta la cruz, y ahora Él te dice, no necesitas cargarlo tú solo. Yo ya lo llevé. Este es el comienzo del camino, una nueva forma de ver la sanación, una nueva manera de vivir la fe. Permanece conmigo. Porque en el próximo versículo descubriremos cómo la presencia de Dios es como un sol que brilla y sana, incluso las heridas que el tiempo no ha logrado borrar. En Malaquías 4:2 dice, «Mas para vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, trayendo sanación en sus alas». Este es el segundo versículo revelado por su santidad, el Papa León el XIV. Y quizás sea uno de los más poéticos y, al mismo tiempo, uno de los más poderosos cuando se trata de sanación. El texto está en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Un libro corto, muchas veces olvidado. Pero allí está escondida una promesa que brilla como el amanecer después de una larga noche oscura. El Papa dijo, este versículo es como una ventana abierta hacia la luz de Dios. No habla solo de justicia, sino de un amanecer, de un renacer,
y de una sanación que llega con los rayos de la presencia divina. Cuando Malaquías habla del sol de justicia, está señalando a Jesús. Él es esa luz que viene de lo alto. Él es quien se levanta sobre aquellos que temen el nombre del Señor. Y más aún, Él viene con sanación en sus alas. La imagen es preciosa, como si el Señor volara sobre nosotros, esparciendo calor, consuelo y restauración con cada rayo de su presencia. Así como el sol calienta el frío, así Él toca nuestros lugares congelados, los traumas, las pérdidas, la soledad. León XIV explicó que muchos de los males que enfrentamos hoy no tienen nombre técnico, son heridas del alma, son enfermedades emocionales. Y lo que la ciencia no puede tocar, la luz de Cristo lo alcanza. Durante su visita a un hospital pediátrico en Asís, el Papa bendijo a una niña que llevaba 3 semanas en coma. Le susurró este versículo al oído. Al día siguiente, ella movió los dedos, y una semana después, estaba de pie. Los médicos dijeron que no había explicación, pero nosotros sabemos, donde entra la luz de Cristo, la oscuridad pierde su fuerza. ¿Cuántas veces nuestra vida parece una habitación cerrada, sin ventanas, sin esperanza? Pero este versículo promete, para los que temen el nombre del Señor, es decir, para los que creen, aún con dudas, aún llorando, nacerá el sol. Y no será cualquier luz, será el sol de justicia, un sol que sana, que salva, que levanta, que ilumina los rincones del alma donde el miedo se ha escondido. El Papa dijo, esa promesa es para todos, pero solo brilla para quien elige abrir la ventana del corazón. ¿Estás dispuesto a abrir esa ventana ahora? Aun si tienes miedo de la luz, aun si te has acostumbrado al dolor. Cierra los ojos un momento. Respira profundo. Imagina la luz de Dios entrando por la ventana de tu mente, de tu pecho, de tu pasado. Esa luz no quema, calienta, no hiere, cura, no acusa, revela. Quizás estés viviendo un tiempo oscuro. Quizás el frío del alma se haya instalado desde hace años. Pero la palabra dice, nacerá el sol. Él está viniendo. De hecho, ya vino. Y está tocando tu puerta ahora, con sanación en sus alas. Ese es el llamado. No solo creer en la sanación, sino exponerse a la luz, permitirse ser tocado, ser calentado, ser restaurado. El Papa León XIV finalizó su reflexión diciendo, cuando la luz de Dios entra, hasta aquello que parecía muerto vuelve a vivir. El sol de justicia no solo ilumina, sana, transforma, permanece conmigo. Porque en el próximo versículo veremos que la propia palabra de Dios no es solo verdad, es medicina, y está al alcance de todos los que desean ser sanados desde dentro hacia afuera. En Proverbios 4:20-22 dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No las dejes apartarse de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan, y salud para todo su cuerpo. Este fue el tercer versículo revelado por el Papa León XIV. Un versículo que muchas veces se lee con prisa, pero que contiene uno de los secretos más profundos de la sanación espiritual, e incluso física, la palabra de Dios como medicina. Proverbios es un libro de sabiduría escrito por Salomón, el hombre más sabio que ha existido, según la Biblia. Y aquí, como un padre que enseña a su hijo, entrega algo sumamente precioso. La instrucción de escuchar, guardar, contemplar e interiorizar la palabra. El Papa explicó que este versículo revela el mecanismo de la sanación divina. No se trata solo de pedir milagros. Se trata de alimentarse de la palabra como quien toma un remedio, diariamente, con fe y con intención. Observa la progresión del texto. Escuchar, mantenerla ante los ojos y guardarla en el corazón. Son 3 puertas del alma: la audición, la visión y la emoción.
Y Dios desea que su palabra entre por todas ellas hasta alcanzar lo más íntimo de nuestro ser. León XIV relató el caso de un sacerdote misionero en África que, tras ser diagnosticado con una enfermedad incurable, decidió memorizar este versículo y repetirlo cada día, durante semanas, como quien toma un medicamento sagrado. Él decía: si la palabra es salud, la tomaré como quien toma un remedio prescrito desde el cielo. 3 meses después, estaba completamente sano. No fue magia, fue febrero, fue constancia, fue alianza con lo que Dios ya había declarado. La ciencia ya ha descubierto que las palabras tienen impacto sobre nuestro cuerpo, que la forma en que pensamos y hablamos puede modificar procesos internos. Cuánto más la palabra que ha salido de la boca de Dios. El Papa dijo: el mayor remedio espiritual ya fue entregado. Está en las Escrituras, pero necesita ser tomado con reverencia y perseverancia. Este versículo no impone prisa, nos invita a la meditación, a la disciplina espiritual, a una relación profunda con la palabra. ¿Alguna vez lo has intentado? Comenzar el día con un versículo. Repetirlo durante el día, dormir con él en el corazón. Quizás tu sanación esté a un versículo de distancia, pero no basta con leerlo una vez. Es necesario permitir que entre, que circule por tus memorias, por tus dolores, por tus creencias, que toque aquello que la ciencia no puede ver. La Biblia dice: son vida y salud. Esto no es una metáfora, es una promesa, es una dirección. El Papa concluyó su reflexión diciendo: cuando tratas la palabra como medicina, el Espíritu Santo actúa como médico. Él sabe dónde tocar, sabe qué remover, sabe cómo restaurar. Permanece conmigo. Porque en el próximo versículo descubriremos que hay momentos en los que el propio Dios se acerca con el toque de un padre, y donde Él toca, no queda enfermedad. En Jeremías 30:17 dice: porque yo te devolveré la salud, y sanaré tus heridas, dice el Señor. Este es el 4º versículo revelado por su santidad. León XIV. Directo, poderoso y profundamente personal. Aquí no hay metáforas, no hay ambigüedad. Hay una declaración clara del propio Dios: yo te restauraré. El contexto de este versículo es el del exilio, de un pueblo herido por fuera y por dentro. Un escenario de dolor, de pérdida, de desesperanza. Y es precisamente en medio de ese escenario que Dios levanta su voz y dice: yo sanaré. El Papa León XIV afirmó que este es uno de los versículos más olvidados, quizá porque es demasiado simple. Pero es justamente en la sencillez donde se revela el carácter de Dios. Un Padre que cura. No dice que quizás te restaurará. No dice que será si lo mereces. Dice: yo te restauraré, yo te sanaré. Y punto. Hay algo en este versículo que toca, especialmente a aquellos que están cansados de luchar, a los que ya lo intentaron todo, a los que han dejado de orar por sanidad porque no vieron respuestas. A ti Dios te dice hoy: yo sigo aquí y aún puedo restaurarte. León XIV compartió en una homilía el testimonio de una viuda italiana que vivió durante años en una profunda depresión tras perder a su esposo y a sus hijos en un accidente. Nada le traía consuelo, ninguna palabra, ningún tratamiento, hasta que una noche, sola en su casa, abrió la Biblia al azar, y sus ojos cayeron justo en este versículo. Ella contó que fue como si alguien estuviera allí, en su habitación. No era una voz audible, pero sí una presencia que la envolvía por completo. Cayó de rodillas y entre lágrimas sintió que algo empezaba a ser reconstruido dentro de ella. A partir de ese día, comenzó un nuevo ciclo. Lentamente, la luz volvió. Este versículo habla de heridas, de llagas abiertas, no solo físicas, sino también emocionales. Y Dios no tiene miedo de esas heridas. Él se acerca, Él toca, y donde Él toca, Él sana. ¿Tienes alguna herida? ¿Algo que el tiempo no ha logrado sanar?
una pérdida no resuelta, un trauma escondido, este versículo es para ti, y la voz que lo declara no es la de un teólogo, ni de un sacerdote, ni siquiera del Papa. Es del propio Dios, dice el Señor. Estas palabras tienen peso, sellan el asunto. No importa el diagnóstico, no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa lo que te hayan dicho. Si Dios dice que te sanará, entonces te sanará. Pero es necesario creer. Es necesario abrir el corazón, aunque esté roto. Es necesario presentar las heridas, aunque duela. León XIV dijo, Dios no se ofende con las heridas. Él se conmueve, no rechaza lo que está roto. Él lo repara. En Salmos 147, 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Este es el quinto versículo revelado por su santidad, el Papa León XIV. Un versículo que habla de un tipo de dolor que casi nadie ve, el corazón quebrantado. A diferencia de las enfermedades visibles, de los dolores físicos que generan diagnósticos, este dolor es silencioso. Se esconde detrás de sonrisas, de rutinas, de una fe que a veces solo está sobreviviendo. Pero Dios lo ve, y más que verlo, Él lo sana. El Papa León XIV explicó que este versículo revela el cuidado más íntimo de Dios. No envía ángeles para esto. Él mismo se acerca como un padre y venda las heridas. Palabra por palabra, gesto por gesto, el salmista describe a un Dios con manos, manos que tocan y que sanan. Y si el versículo anterior hablaba de las heridas del cuerpo, este habla de las heridas del alma, decepciones, traiciones, abandonos, culpas, arrepentimientos, quebrantamiento. Durante una audiencia privada con jóvenes en proceso de recuperación de adicciones, el Papa relató que muchos de ellos rompieron en llanto al escuchar este versículo. Uno de ellos, entre sollozos, repetía, «Yo pensaba que mi corazón ya no tenía arreglo». Pero cuando la palabra fue liberada, algo cambió en el aire. Y en ese corazón. Porque ese es el poder del Dios que sana. Él no solo quita el dolor, Él restaura lo que parecía perdido. León XIV comentó que esta promesa es una de las más tiernas de toda la Biblia, porque no exige nada, solo sinceridad. No hace falta fuerza ni discursos bonitos, basta con un corazón sincero y quebrantado. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Roto? Como si ya no quedaran piezas para recomponer. Este versículo es para ti. No habla de juicios, no habla de exigencias, habla de consuelo, de un Dios que ve tus noches en silencio, que cuenta tus lágrimas no vistas, que escucha tus oraciones sin respuesta aparente. Y aún así, Él llega. El Papa declaró con firmeza, mientras el mundo rechaza a los débiles, Dios los atrae. Mientras muchos apartan la mirada al ver un corazón roto, Dios se inclina y lo cura. Tal vez llevas tiempo esperando una respuesta externa, un milagro, una sanidad, una señal visible. Pero Dios quiere empezar desde adentro, porque cuando el corazón es restaurado, todo a tu alrededor también comienza a cambiar. Cierra los ojos ahora. Respira hondo. Preséntale a Dios las partes de tu corazón que todavía duelen. Dile, Señor, aquí están mis pedazos. Y cree, Él sana a los quebrantados de corazón. Sigue conmigo. Estamos llegando al final de este recorrido, pero el último versículo trae una revelación sorprendente. Que el toque de Cristo, incluso hoy, tiene poder para hacer lo que la medicina no puede explicar, y que la fe puede despertar milagros que han estado dormidos. En Salmos 147, 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Este es el quinto versículo revelado por su santidad, el Papa León XIV, un versículo que habla de un tipo de dolor que casi nadie ve, el corazón quebrantado. A diferencia de las enfermedades visibles, de los dolores físicos que generan diagnósticos, este dolor es silencioso.
Se esconde detrás de sonrisas, de rutinas, de una fe que a veces solo está sobreviviendo. Pero Dios lo ve, y más que verlo, Él lo sana. El Papa León XIV explicó que este versículo revela el cuidado más íntimo de Dios. No envía ángeles para esto. Él mismo se acerca como un padre y venda las heridas. Palabra por palabra, gesto por gesto. El salmista describe a un Dios con manos, manos que tocan y que sanan. Y si el versículo anterior hablaba de las heridas del cuerpo, este habla de las heridas del alma, decepciones, traiciones, abandonos, culpas, arrepentimientos, quebrantamiento. Durante una audiencia privada con jóvenes en proceso de recuperación de adicciones, el Papa relató que muchos de ellos rompieron en llanto al escuchar este versículo. Uno de ellos, entre sollozos, repetía: «Yo pensaba que mi corazón ya no tenía arreglo». Pero cuando la palabra fue liberada, algo cambió en el aire y en ese corazón. Porque ese es el poder del Dios que sana. Él no solo quita el dolor, Él restaura lo que parecía perdido. León XIV comentó que esta promesa es una de las más tiernas de toda la Biblia, porque no exige nada, solo sinceridad. No hace falta fuerza ni discursos bonitos. Basta con un corazón sincero y quebrantado. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Roto? Como si ya no quedaran piezas para recomponer. Este versículo es para ti. No habla de juicios, no habla de exigencias, habla de consuelo, de un Dios que ve tus noches en silencio, que cuenta tus lágrimas no vistas, que escucha tus oraciones sin respuesta aparente. Y aún así, Él llega. El Papa declaró con firmeza: mientras el mundo rechaza a los débiles, Dios los atrae. Mientras muchos apartan la mirada al ver un corazón roto, Dios se inclina y lo cura. Tal vez llevas tiempo esperando una respuesta externa, un milagro, una sanidad, una señal visible. Pero Dios quiere empezar desde adentro. Porque cuando el corazón es restaurado, todo a tu alrededor también comienza a cambiar. Cierra los ojos ahora. Respira hondo. Preséntale a Dios las partes de tu corazón que todavía duelen. Dile: Señor, aquí están mis pedazos. Y cree, Él sana a los quebrantados de corazón. Sigue conmigo. Estamos llegando al final de este recorrido. Pero el último versículo trae una revelación sorprendente. Que el toque de Cristo, incluso hoy, tiene poder para hacer lo que la medicina no puede explicar, y que la fe puede despertar milagros que han estado dormidos. En Mateo 8:16-17 dice: Y cuando llegó la tarde, le trajeron muchos endemoniados, y con una palabra expulsó a los espíritus, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Este es el sexto y último versículo revelado por su santidad, el Papa León el XIV. Y es el que une todo lo que hemos visto hasta ahora. No es solo una promesa, es el cumplimiento. Aquí ya no estamos solo escuchando lo que Dios dijo que haría, lo estamos viendo suceder. Jesús sanando con una sola palabra, liberando con autoridad, cumpliendo profecías antiguas, delante de testigos vivos. El Papa León XIV afirmó que este texto es como el sello de Dios sobre todo lo que ha sido revelado. Aquí está el Cordero, aquí está el médico, aquí está el cumplimiento de la palabra viva. Observa esto. Jesús sanó a todos. No hubo selección, no hubo condiciones imposibles, ni fe perfecta, ni un historial impecable. Quienes vinieron fueron sanados. Porque la presencia de Jesús activa los milagros. Y aún más. Mateo declara que esto sucedió para que se cumpliera Isaías 53, el mismo versículo con el que abrimos el primer capítulo. Es como si Dios hubiese comenzado una obra de sanidad en la profecía y la hubiera completado en la encarnación. El Papa explicó que este versículo revela 3 verdades fundamentales. Jesús sigue sanando hoy.
no con reliquias, sino con su palabra. Toda sanidad apunta a la cruz, donde Él cargó, de verdad, con nuestros dolores. La fe abre puertas al imposible, incluso cuando todo parece perdido. Durante una celebración en Fátima, León XIV compartió el testimonio de una mujer con cáncer terminal, que al escuchar este versículo, le pidió al sacerdote: «Ore solo con estas palabras: Señor, sana como aquella tarde en Cafarnaúm». 3 semanas después, los exámenes mostraron que el tumor había desaparecido. La ciencia guardó silencio. La fe habló más fuerte. No hay fórmulas, hay fe. No hay promesas humanas. Hay la palabra que se hizo carne. Jesús sanó con una palabra, y hoy Él sigue hablando. Si tú estás escuchando este mensaje, es porque esa palabra también te está alcanzando. El Papa León XIV concluyó su homilía sobre este versículo diciendo: «El mismo Cristo que caminó entre los enfermos, sigue caminando hoy entre nosotros, a través de su palabra. Donde su palabra es creída, hay sanidad. Donde es proclamada, hay vida». ¿Lo crees? Entonces declara ahora: «Señor Jesús, como aquella tarde, habla una palabra sobre mi vida, y seré sano». No hablamos de leyendas, hablamos del Cristo vivo, que hoy, aquí, ahora, sigue sanando. Y esto nos lleva a la conclusión de este camino, donde reuniremos todo lo que ha sido revelado, y donde descubrirás cómo vivir esta sanidad como parte de tu caminar diario con Dios. 6 versículos, 6 semillas de sanidad, 6 toques del Eterno en nuestras heridas más profundas. Pero, en realidad, esto no es un final, es un nuevo comienzo. Has escuchado promesas milenarias que atravesaron los siglos, y hoy han llegado hasta ti. No por casualidad, no por coincidencia, sino por un llamado. El mismo Dios te está llamando a vivir una nueva temporada de fe, de restauración y de confianza. El Papa León XIV no vino a traer revelaciones nuevas, vino a soplar sobre brasas antiguas, y al hacerlo nos recordó algo esencial. La Biblia es un campo de promesas vivas, y muchas de ellas son para tu sanidad. Recuérdalo. Isaías nos muestra que Jesús llevó nuestras dolencias. Malaquías revela que Él es el sol de justicia, que calienta y que sana. Proverbios nos enseña que su palabra es medicina para nuestro cuerpo. Jeremías declara que el mismo Dios promete sanar nuestras heridas. Los salmos muestran que Él se inclina y cura los corazones quebrantados. Y Mateo testifica que, con una sola palabra, Él sana a todos los que creen. Y ahora, ¿qué harás tú con esta verdad? Medita cada día en uno de estos versículos. Léelo, ora, repítelo, como un remedio. Con fe, compártelo con alguien que esté enfermo, triste o afligido. Sé un canal de sanidad. Abre espacio en tu vida para la palabra, porque cuando Dios habla, hasta el dolor se calla. La sanidad no siempre llega de manera inmediata. A veces, comienza en lo invisible, en el alma, en el corazón. Pero cuando la palabra entra, nada permanece igual. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que te suscribas ahora mismo al canal Dios Habla. Aquí, cada video es una invitación a la esperanza. Cada historia es un puente hacia lo sagrado. Cada promesa es una llave para tu renacimiento espiritual. Comenta aquí abajo, ¿cuál de estos versículos habló más fuerte a tu vida hoy? Tu testimonio puede ser la inspiración que otro necesita. Y no te vayas sin compartir este video con alguien que lo necesita. Enfermos, personas en duelo, angustiados, cansados. Quizás la sanidad que están esperando. Comience con un simple clic. Que la palabra de Dios ilumine tu mente, sane tu cuerpo, renueve tu alma y fortalezca tu fe. Que camines bajo el sol de justicia, que tus lágrimas sean enjugadas y que tu historia sea marcada por el toque del Cristo que sana. Hasta el próximo video. Y no lo olvides. Cuando Dios habla, hasta la enfermedad guarda silencio.